Hay algo que nunca te atreviste a decir en voz alta, una experiencia que llevas cargando quizás desde hace años. La sensación de que ciertas personas te rechazan, te evitan, te atacan, te critican, sin que hayas hecho absolutamente nada para merecerlo, sin una razón visible, sin un conflicto previo, sin una explicación lógica. Simplemente entras a un lugar y alguien te mira diferente. Sientes la hostilidad antes de que diga una sola palabra. Notas cómo la energía cambia cuando llegas, como si tu sola presencia incomodara a ciertas personas de formas que ni ellas mismas pueden explicar. Y lo más devastador no es el rechazo en sí. Lo más devastador es no entender por qué. Porque cuando no entiendes el origen de algo, tu mente lo llena con la única explicación disponible, que el problema eres tú. Llevas años creyendo eso, que haces algo mal sin darte cuenta, que hay algo en ti que genera rechazo, que si pudieras cambiar esa parte, si pudieras descubrir qué es lo que incomoda tanto, finalmente podrías ser aceptado sin tener que luchar por ello. Pero hoy eso cambia, porque Carl Jung pasó décadas estudiando exactamente este fenómeno, y lo que descubrió no solo explica por qué te pasa, lo que descubrió cambia completamente cómo te ves a ti mismo, y te libera de una culpa que nunca fue tuya. Quédate hasta el final, porque lo que viene va a resolver algo que nadie en tu vida ha podido explicarte. Empieza por reconocer algo que probablemente nunca nombraste con claridad. El rechazo que experimentas no tiene las características del rechazo normal. El rechazo normal tiene causa visible. Dijiste algo que ofendió, hiciste algo que hirió. Hay un origen identificable, un momento específico donde algo cambió. Pero el rechazo del que hablamos hoy es diferente. Es el rechazo sin expediente, sin historial de conflicto, sin un detonante que pueda señalar. Es la persona que desde el primer día que te vio decidió que no le gustabas. El compañero que te critica constantemente sin que hayas tenido ninguna interacción significativa. El familiar que te trata con frialdad inexplicable. El grupo que te excluye sin razón articulada. ¿Reconoces esto? ¿Hay alguien en tu vida ahora mismo que encaja en esta descripción? Porque si lo hay, lo que estás a punto de entender va a transformar completamente tu relación con esa situación. Jung observó en miles de sus pacientes un patrón que se repetía con una consistencia perturbadora. Ciertas personas generaban reacciones desproporcionales en otros, no por lo que hacían, sino por lo que eran, por cómo se presentaban al mundo, por la energía que irradiaban simplemente existiendo. Y las personas que más reaccionaban negativamente ante ellos eran siempre las que cargaban más material reprimido, las que más habían enterrado partes de sí mismas, las que vivían mayor distancia entre quienes realmente eran y quienes creían que debían ser. Y aquí está la primera verdad que necesitas escuchar. El rechazo que recibes no habla de ti, habla de ellos, de lo que llevan dentro, de lo que no pueden ver en sí mismos pero sí pueden atacar en ti. Suscríbete ahora si esto resuena contigo, porque en este canal exploramos exactamente esto, la psicología profunda que explica lo que nadie más se atreve a decir, y lo que viene a continuación es aún más profundo. Pero volvamos al rechazo, porque hay algo que necesitas entender sobre cómo lo has estado procesando. Cuando alguien te rechaza sin razón aparente, el cerebro humano entra en modo de resolución de problemas. Necesita encontrar la causa, necesita que el mundo tenga sentido, y si la causa no está afuera, la busca adentro. Entonces te preguntas, ¿qué hice mal? Y cuando no encuentras una respuesta clara, la pregunta evoluciona, ¿qué soy que está mal? Ya no es sobre una acción específica, es sobre tu identidad, sobre quién eres fundamentalmente. Y desde ese lugar, desde esa pregunta que no tiene respuesta correcta, empiezas a modificarte, a hacerte menos, a ocupar menos espacio, a hablar menos, a brillar menos, todo con la esperanza de que si te vuelves suficientemente pequeño, suficientemente inofensivo, suficientemente invisible, el rechazo finalmente desaparezca. Pero no desaparece, porque no tiene que ver con lo que haces, tiene que ver con lo que representas, y eso, lo que representas, para ciertas personas, no cambia por más que te reduzcas. Jung trabajó con una mujer que durante años había creído que el problema era su personalidad, demasiado directa, demasiado segura, demasiado independiente.
Había pasado una década intentando suavizarse, hacerse más accesible, más moldeable, para dejar de generar esa hostilidad inexplicable en ciertas personas de su entorno, hasta que Jung le mostró algo que lo cambió todo. No era su personalidad el problema, era que su personalidad, auténtica y sin disculpas, funcionaba como un espejo para personas que habían sacrificado exactamente esa autenticidad para encajar, y ese espejo era insoportable, no porque reflejara algo malo, sino porque reflejaba algo que ellos habían decidido que nunca podrían ser. Y cuando finalmente entendió eso, cuando comprendió que el rechazo que recibía era proporcional a la autenticidad que irradiaba, algo fundamental cambió en ella. Dejó de intentar ser menos y empezó a entender el rechazo como información sobre el otro, no como veredicto sobre sí misma. Eso es lo que Jung reveló. El rechazo inexplicable no es diagnóstico de tu valor, es radiografía de la sombra ajena. Y para entender completamente qué significa eso, necesitas entender dos conceptos que Jung desarrolló y que una vez que los conoces, no puedes dejar de ver en cada relación que tienes: la proyección y la sombra. Porque aquí está la verdad que nadie te dijo. Lo que esa persona odia en ti no existe realmente en ti de la forma en que lo percibe. Existe en ella, en la parte de ella que nunca se atrevió a ser, en lo que enterró tan profundo que ya no recuerda que estaba ahí. Y cuando ve en ti lo que ella misma negó, algo en su interior se activa, una incomodidad que no puede nombrar, una rabia que no tiene destinatario claro, y entonces te la dirige a ti. No porque seas el origen, sino porque eres el espejo. Y entender exactamente cómo funciona ese mecanismo, ese proceso inconsciente que convierte tu autenticidad en amenaza para alguien que vive desde la represión, es exactamente lo que va a liberar algo que has cargado durante demasiado tiempo. Porque una vez que ves el mecanismo, ya no puedes tomar el odio como algo personal. Ya no puedes seguir reduciéndote para evitar incomodar a personas que en realidad están incomodadas por sí mismas. Y ese cambio, esa comprensión que está a punto de ocurrir, comienza ahora mismo. Entonces, llegamos al núcleo de todo, al mecanismo psicológico que Jung consideraba uno de los descubrimientos más importantes de su carrera. Algo que, una vez que lo entiendes, cambia completamente cómo interpretas las relaciones humanas, cómo procesas el conflicto, cómo dejas de cargar culpas que nunca fueron tuyas. Este mecanismo tiene dos componentes, dos conceptos que funcionan juntos, creando exactamente el tipo de rechazo inexplicable que estás experimentando. El primero es la proyección, el segundo es la sombra. Y cuando estos dos se combinan, producen algo que la mayoría de las personas nunca reconoce conscientemente. Empecemos con la proyección. La proyección es un mecanismo psicológico fundamental, y funciona así. Cuando hay algo dentro de ti que no puedes ver o no quieres aceptar, tu mente lo proyecta hacia afuera, lo coloca en otra persona. Y entonces, en lugar de reconocer ese aspecto dentro de ti, lo ves en el otro, lo juzgas en el otro, lo atacas en el otro. No es consciente, no es deliberado, es automático. Es la forma en que la psique maneja material que es demasiado amenazante para ser reconocido como propio. Piénsalo así, cuando alguien te irrita profundamente por algo que hace, cuando tu reacción es desproporcionada, cuando sientes rabia que no se justifica con la situación objetiva, pregúntate esto: ¿qué parte de lo que estoy viendo en esa persona existe también en mí, pero no quiero reconocerlo? No siempre es el caso, pero cuando la intensidad es inexplicable, cuando el juicio es brutal, cuando la crítica es constante, casi siempre hay proyección. Jung trabajó con un hombre que odiaba profundamente a las personas arrogantes. Cualquier muestra de ego ajeno le generaba una rabia visceral. Lo interpretaba como falta de humildad, como defecto de carácter inaceptable, y se enorgullecía de su propia humildad contrastándola constantemente con la arrogancia que veía en todos lados. Hasta que en terapia, después de meses de trabajo, Jung le mostró algo devastador. Ese hombre no era humilde, tenía un ego descomunal que había reprimido completamente porque en su familia de origen el ego era pecado. Entonces enterró toda su ambición, toda su necesidad de reconocimiento, toda su hambre de brillar, y lo enterró tan profundo que genuinamente creía que no existía en él, pero existía. Y cada vez que veía arrogancia en otro, no estaba viendo solo al otro, estaba viendo la proyección de su propio ego reprimido.
el ego que nunca se permitió expresar y lo odiaba allá afuera porque no podía reconocerlo aquí adentro. Eso es proyección. Y ahora necesitas entender dónde está todo ese material que proyectamos, dónde vive exactamente en nuestra psique, y eso nos lleva al segundo concepto, la sombra. Suscríbete ahora si no lo has hecho todavía, porque lo que viene sobre la sombra es el concepto más poderoso de toda la psicología junguiana, y una vez que lo entiendes, nunca vuelves a ver las relaciones igual. La sombra, según Jung, es la suma de todo lo que reprimiste a lo largo de tu vida, todos los impulsos que consideraste inaceptables, todos los deseos que te dijeron que eran malos, todas las partes de ti que la sociedad, tu familia, tu cultura te enseñaron a esconder, tu rabia, tu egoísmo, tu sexualidad, tu ambición, tu crueldad, tu cobardía, todo lo que alguna vez sentiste pero te dijeron que no debías sentir, todo lo que alguna vez quisiste pero te enseñaron que era equivocado querer. No desaparece, no se elimina, se va a la sombra, al sótano de tu psique, y desde ahí, sin que lo veas conscientemente, influye en cada decisión que tomas, en cada relación que formas, en cada juicio que haces sobre otros. Y aquí está la clave que lo cambia todo. Cuando encuentras a alguien que expresa naturalmente algo que tú guardaste en la sombra, algo que decidiste que era inaceptable en ti, tu psique reacciona, no con aceptación, con rechazo, a veces incluso con odio, porque esa persona está haciendo lo prohibido, está haciendo lo que tú decidiste que nunca podría ser, está expresando lo que tú enterraste vivo, y verlo en otro es un recordatorio brutal de lo que sacrificaste, de lo que reprimiste, de lo que negaste de ti mismo para ser aceptable. Entonces, no los odias a ellos, odias lo que representan, odias la libertad que tienen de ser lo que tú no te permites ser. Y aquí está lo devastador. Ellos no tienen que hacer nada específico para generar eso en ti, simplemente tienen que ser, tienen que existir auténticamente, tienen que irradiar la parte de la sombra que tú negaste, y eso es suficiente para activar todo el mecanismo. Jung describía esto como la activación de la sombra por resonancia. Cuando tu sombra reconoce su contenido expresado libremente en otra persona, se activa, y esa activación no se siente como reconocimiento, se siente como rechazo, como incomodidad, como necesidad de atacar, criticar, distanciar, porque reconocer que esa persona puede ser lo que tú reprimiste significaría enfrentar dos verdades insoportables, que sacrificaste partes de ti innecesariamente y que todavía podrías recuperarlas si estuvieras dispuesto a enfrentar tu sombra. Pero la mayoría no está dispuesta. Es más fácil proyectar, es más fácil odiar allá afuera que reconocer aquí adentro. Y ahí es exactamente donde estás tú, no como el proyector, como el receptor de la proyección, como el espejo que refleja la sombra ajena, como la persona que por ser auténtica en áreas donde otros reprimieron, se convierte en blanco de un odio que nunca fue sobre ti. Hubo una paciente de Jung que toda su vida había sido atacada por su independencia, específicamente por mujeres de su familia y su círculo social que la criticaban constantemente, la llamaban egoísta, fría, poco femenina, y ella había internalizado eso como verdad durante décadas, hasta que Jung le mostró algo devastador. Esas mujeres no eran humildes, tenían un ego descomunal que había reprimido completamente porque en su familia de origen el ego era pecado. Entonces enterró toda su ambición, toda su necesidad de reconocimiento, toda su hambre de brillar, y lo enterró tan profundo que genuinamente creía que no existía en él, pero existía, y cada vez que veía arrogancia en otro, no estaba viendo solo al otro, estaba viendo la proyección de su propio ego reprimido, el ego que nunca se permitió expresar, y lo odiaba allá afuera porque no podía reconocerlo aquí adentro. Eso es proyección. Y ahora necesitas entender dónde está todo ese material que proyectamos, dónde vive exactamente en nuestra psique, y eso nos lleva al segundo concepto, la sombra. Suscríbete ahora si no lo has hecho todavía, porque lo que viene sobre la sombra es el concepto más poderoso de toda la psicología junguiana, y una vez que lo entiendes, nunca vuelves a ver las relaciones igual. La sombra, según Jung, es la suma de todo lo que reprimiste a lo largo de tu vida, todos los impulsos que consideraste inaceptables, todos los deseos que te dijeron que eran malos, todas las partes de ti que la sociedad, tu familia, tu cultura te enseñaron a esconder, tu rabia, tu egoísmo, tu sexualidad, tu ambición, tu crueldad, tu cobardía,
Todo lo que alguna vez sentiste, pero te dijeron que no debías sentir. Todo lo que alguna vez quisiste, pero te enseñaron que era equivocado querer. No desaparece, no se elimina, se va a la sombra, al sótano de tu psique, y desde ahí, sin que lo veas conscientemente, influye en cada decisión que tomas, en cada relación que formas, en cada juicio que haces sobre otros. Y aquí está la clave que lo cambia todo. Cuando encuentras a alguien que expresa naturalmente algo que tú guardaste en la sombra, algo que decidiste que era inaceptable en ti, tu psique reacciona, no con aceptación, con rechazo, a veces incluso con odio, porque esa persona está haciendo lo prohibido, está haciendo lo que tú decidiste que nunca podría hacer, está expresando lo que tú enterraste vivo, y verlo en otro es un recordatorio brutal de lo que sacrificaste, de lo que reprimiste, de lo que negaste de ti mismo para ser aceptable. Entonces, no los odias a ellos, odias lo que representan, odias la libertad que tienen de ser lo que tú no te permites ser. Y aquí está lo devastador. Ellos no tienen que hacer nada específico para generar eso en ti, simplemente tienen que ser, tienen que existir auténticamente, tienen que irradiar la parte de la sombra que tú negaste, y eso es suficiente para activar todo el mecanismo. Jung describía esto como la activación de la sombra por resonancia. Cuando tu sombra reconoce su contenido expresado libremente en otra persona, se activa. Y esa activación no se siente como reconocimiento, se siente como rechazo, como incomodidad, como necesidad de atacar, criticar, distanciar. Porque reconocer que esa persona puede ser lo que tú reprimiste significaría enfrentar dos verdades insoportables: que sacrificaste partes de ti innecesariamente y que todavía podrías recuperarlas si estuvieras dispuesto a enfrentar tu sombra. Pero la mayoría no está dispuesta. Es más fácil proyectar, es más fácil odiar allá afuera que reconocer aquí adentro. Y ahí es exactamente donde estás tú, no como el proyector, como el receptor de la proyección, como el espejo que refleja la sombra ajena, como la persona que, por ser auténtica en áreas donde otros reprimieron, se convierte en blanco de un odio que nunca fue sobre ti. Hubo una paciente de Jung que toda su vida había sido atacada por su independencia, específicamente por mujeres de su familia y su círculo social que la criticaban constantemente. La llamaban egoísta, fría, poco femenina, y ella había internalizado eso como verdad durante décadas. Hasta que Jung le mostró algo. Esas mujeres habían sacrificado su propia independencia para encajar en roles que su cultura les asignó. Habían enterrado sus propios deseos de autonomía, habían reprimido su propia necesidad de espacio y libertad, y todo eso estaba en sus sombras. Entonces, cuando veían a esta mujer vivir libremente lo que ellas habían negado, la sombra se activaba y proyectaban. No la criticaban porque hubiera algo malo en su independencia, la criticaban porque su independencia era un espejo brutal de lo que ellas mismas habían sacrificado. El conflicto nunca nació de las acciones de esta mujer, nació de lo que su forma de ser despertaba en psiques donde esa misma forma de ser estaba reprimida. Y cuando ella finalmente entendió eso, cuando vio que el odio que recibía no era diagnóstico de su valor, sino radiografía de sombras ajenas, algo se liberó. Ya no era su problema que resolver, ya no era su identidad que modificar, era información sobre el otro. Y esa información le devolvió algo que había perdido durante años, la capacidad de ser ella misma sin disculparse constantemente. Porque aquí está la verdad final de este mecanismo. No puedes evitar activar la sombra de otros si eres auténtico en áreas donde ellos son reprimidos. No puedes controlar sus proyecciones, no puedes evitar ser su espejo incómodo. Solo puedes elegir cómo procesas ese rechazo, si lo tomas como veredicto sobre ti o como información sobre ellos. Y cuando eliges la segunda opción, cuando entiendes que el odio que recibes habla de sombras ajenas y no de defectos propios, todo cambia. Porque entonces puedes preguntarte algo completamente diferente. No, ¿qué tengo que cambiar para que me acepten?, sino, ¿qué es exactamente lo que represento que tanto incomoda? Y la respuesta a esa pregunta, cuando finalmente la ves con claridad, es exactamente lo que veremos ahora.
Entonces, ahora entiendes el mecanismo. Sabes que proyectan, sabes que atacan lo que existe en ti porque no pueden reconocerlo en ellos. Sabes que el conflicto no nace de tus acciones, sino de lo que representas. Pero aquí viene la pregunta que probablemente te estás haciendo. ¿Qué es exactamente lo que represento? ¿Qué tienen ellos en la sombra que yo expreso tan naturalmente que genera tanto rechazo? Porque si entiendes qué eres para ellos, si puedes nombrar con claridad qué espejo estás sosteniendo, entonces puedes hacer algo que la mayoría nunca logra: dejar de tomártelo personal completamente. Y la respuesta, cuando la ves con claridad, es tanto liberadora como dolorosa, porque lo que más activa la sombra ajena no es tu maldad, no es tu egoísmo, no es ningún defecto que tengas, es exactamente lo opuesto. Es tu autenticidad, tu libertad, tu capacidad de ser tú mismo sin disculpas. Eso es lo que más duele a quien vive desde la represión. Déjame mostrarte cómo funciona esto específicamente, porque no es abstracto, es concreto, y probablemente reconocerás exactamente el tipo de persona que reacciona negativamente ante ti y por qué. Si eres auténticamente independiente, si no necesitas aprobación constante, si puedes tomar decisiones basándote en tu criterio interno en lugar de en consenso externo, activarás la sombra de quienes sacrificaron su propia autonomía, de quienes viven buscando validación, de quienes construyeron su identidad completa alrededor de lo que otros piensan. Tu independencia no los amenaza porque sea arrogante, los amenaza porque es libre, y ellos no lo son, y verte ser lo que ellos no se permiten ser es un recordatorio constante de su propia jaula. Si eres auténticamente seguro de ti mismo, si no necesitas competir, si puedes celebrar el éxito ajeno sin sentirte disminuido, activarás la sombra de quienes viven desde la inseguridad, de quienes solo se sienten valiosos comparándose, de quienes necesitan que otros pierdan para ellos sentirse ganadores. Tu seguridad no los amenaza porque seas presumido, los amenaza porque es real, y la de ellos es fachada, y tu presencia hace visible la diferencia. Si eres auténticamente tú mismo, si no adaptas tu personalidad según la audiencia, si puedes mantener coherencia entre quién eres en privado y quién eres en público, activarás la sombra de quienes viven desde máscaras, de quienes cambian de personaje según el contexto, de quienes ya no saben quiénes son realmente debajo de todas las actuaciones. Tu autenticidad no los amenaza porque seas rígido, los amenaza porque es consistente, y ellos son camaleones, y tu forma de ser señala que hay otra opción, una que ellos no están dispuestos a tomar. ¿Reconoces el patrón? No te odian por tus defectos, te odian por tus cualidades, específicamente por las cualidades que representan partes de ellos mismos que enterraron en la sombra. Suscríbete ahora si esto está resonando contigo, porque en este canal exploramos exactamente estas dinámicas que nadie más se atreve a nombrar. Y lo que viene cierra todo el proceso de comprensión. Y aquí está lo más incómodo de todo esto. Mientras más auténtico eres, más activarás sombras ajenas. Mientras más integrado estés, más espejo incómodo serás para quienes viven fragmentados. Mientras más libre seas, más incomodarás a quienes viven prisioneros de sus propias represiones. No es justo, no debería ser así. Deberías poder ser tú mismo sin generar hostilidad. Pero la realidad psicológica es esta. La autenticidad siempre será amenaza para quien vive desde la falsedad. La libertad siempre será ofensa para quien se siente atrapado. La integridad siempre será recordatorio doloroso para quien vive dividido. Jung trabajó con un hombre cuya simple presencia generaba incomodidad en su familia extendida. No hacía nada específico, simplemente vivía según sus propios valores sin disculparse. Había dejado un trabajo corporativo lucrativo para dedicarse a lo que realmente amaba. Había construido una vida que lo satisfacía aunque no impresionara a nadie. Y su familia lo atacaba constantemente. Lo llamaban irresponsable, inmaduro, egoísta.
Le decían que estaba desperdiciando su potencial, que debería madurar y volver al camino correcto. Y durante años él creyó que tal vez tenían razón, que tal vez había algo mal en elegir satisfacción sobre estatus, que tal vez su búsqueda de autenticidad era en realidad inmadurez disfrazada. Hasta que Jung le mostró lo obvio. Cada persona que lo criticaba había sacrificado exactamente eso. Habían elegido el camino correcto sobre el camino verdadero. Habían enterrado sus propios deseos para cumplir expectativas. Habían traicionado sus propias almas para mantener aprobación familiar. Y verlo a él vivir libremente lo que ellos habían sacrificado era insoportable. No porque él estuviera mal, sino porque su forma de vivir era evidencia de que había otra opción, una que ellos habían descartado hace décadas y que ya no podían recuperar sin admitir que desperdiciaron años viviendo la vida equivocada. Entonces lo atacaban, no porque su vida fuera objetivamente mala, sino porque su vida era espejo de sus propias decisiones, y ese espejo dolía demasiado para mirarlo directamente. Eso es lo que pasa cuando te conviertes en espejo incómodo. No te odian a ti, odian lo que ven cuando te miran, odian lo que despiertas en ellos, odian la pregunta que tu existencia plantea sin que digas una sola palabra. ¿Y si yo también pudiera ser libre? Pero responder esa pregunta requeriría enfrentar su sombra, reconocer lo que reprimieron, admitir los sacrificios innecesarios. Y la mayoría no está dispuesta. Es más fácil atacarte, es más fácil proyectar, es más fácil convertirte en el problema que enfrentar su propio dolor. Y aquí está la verdad que necesitas internalizar completamente. No puedes vivir auténticamente sin activar sombras ajenas. No puedes ser libre sin incomodar a quienes eligieron la jaula. No puedes brillar sin hacer visible la oscuridad en la que otros viven. Entonces tienes que elegir. Puedes hacerte pequeño para que otros se sientan cómodos. Puedes apagar tu luz para no hacer visible su oscuridad. Puedes traicionarte para evitar activar sus proyecciones. O puedes entender que el rechazo que recibes no es veredicto sobre tu valor. Es confirmación de que estás viviendo algo que ellos no se atreven a vivir. Y que ese algo, eso que tanto incomoda, es exactamente lo que necesitas seguir siendo. Porque aquí está lo que Jung descubrió después de décadas observando este patrón. Las personas más atacadas, las más rechazadas sin razón aparente, casi siempre son las más auténticas, las que menos traicionan su esencia, las que se niegan a vivir desde máscaras aunque el precio sea la hostilidad constante. Y el ataque que reciben no es señal de que están mal, es señal de que están demasiado bien. Tan bien que se convirtieron en amenaza para quienes viven mal pero no pueden admitirlo. Entonces, cuando alguien te rechace sin razón, cuando sientas esa hostilidad inexplicable, pregúntate esto: ¿qué parte de mí que es auténtica está reflejando algo que esta persona reprimió en sí misma? ¿Qué libertad mía está señalando qué prisión ajena? Y cuando encuentres la respuesta, cuando veas con claridad qué espejo estás sosteniendo, algo fundamental cambiará. Ya no necesitarás cambiar para que te acepten. Ya no cargarás la culpa del conflicto. Ya no te preguntarás qué está mal contigo. Porque finalmente entenderás que no está mal nada, que el problema nunca fuiste tú, que el odio que recibes habla de sombras que no son tuyas, de represiones que no cargaste, de sacrificios que no hiciste. Y desde esa comprensión puedes hacer lo único que realmente importa. Puedes liberarte, no de ellos, de la necesidad de que te acepten, de la creencia de que su rechazo significa algo sobre ti, de la culpa que nunca fue tuya. Y esa liberación, ese soltar la carga que cargaste durante años o décadas creyendo que el problema eras tú, es exactamente lo que viene ahora. Entonces llegaste hasta aquí. Entendiste que te rechazan sin razón porque proyectan. Entendiste que su sombra se activa cuando ven en ti lo que negaron en ellos. Entendiste que eres espejo incómodo no por tus defectos, sino por tu autenticidad. Y ahora viene la parte más importante de todo, la que separa entender intelectualmente de transformar realmente, porque puedes conocer el mecanismo y aún así seguir cargando la culpa. Puedes ver la proyección y aún así seguir modificándote para evitarla. Puedes entender que el odio no es sobre ti y aún así tomártelo personal. Entonces, esto no es solo sobre comprensión, es sobre liberación. Liberación real de algo que has cargado demasiado tiempo.
Y esa liberación tiene dos componentes, dos movimientos internos que necesitas hacer conscientemente. El primero es soltar, el segundo es integrar. Empecemos con soltar. Durante años, probablemente toda tu vida, has asumido responsabilidad emocional por conflictos que no te pertenecían. Cada vez que alguien te rechazaba sin razón, te preguntabas qué hiciste mal. Cada vez que generabas incomodidad inexplicable, buscabas el error en ti. Cada vez que alguien te atacaba sin causa visible, asumías que había algo en ti que necesitaba corregirse. Y con cada una de esas veces, tomaste un peso que no era tuyo. Cargaste una culpa que no tenía fundamento. Asumiste una responsabilidad que pertenecía completamente a la otra persona y a sus sombras sin integrar. Y ese peso se acumuló, año tras año, interacción tras interacción, hasta que se volvió tan normal que ya no notabas cuánto estabas cargando. Pero hoy eso termina, porque ahora que entiendes el mecanismo, ahora que sabes que su rechazo es sobre su sombra y no sobre tu valor, puedes hacer algo que antes no podías hacer. Puedes soltar. Soltar no es justificarte, no es defenderte, no es explicar tu posición una vez más esperando que finalmente entiendan. Soltar es reconocer con claridad absoluta, esto no es mío. Esta incomodidad que sienten no la generé yo con mis acciones, la generó mi existencia auténtica activando su material reprimido. Y eso no es mi responsabilidad resolver. No es tu trabajo hacer que otros se sientan cómodos con tu autenticidad. No es tu obligación apagarte para que ellos no tengan que enfrentar su sombra. No es tu culpa que tu forma de ser les recuerde lo que sacrificaron. Eso es de ellos, completamente de ellos, y puedes soltarlo ahora mismo. Suscríbete si no lo has hecho todavía, porque en este canal seguiremos explorando estas verdades que transforman cómo te relacionas contigo mismo y con el mundo. No querrás perderte lo que viene. Pero ¿cómo sueltas prácticamente? Porque no es solo decisión mental, es proceso emocional. Empieza por reconocer cada situación específica donde cargaste culpa que no era tuya. La persona en el trabajo que te trata con frialdad inexplicable, el familiar que te critica constantemente sin causa articulada, el conocido que siempre tiene un comentario negativo sobre ti. Y para cada uno, di esto internamente. Su reacción hacia mí no es sobre mí, es sobre lo que proyecto en su sombra, y yo no soy responsable de su sombra sin integrar. Suelto la necesidad de cambiar para que me acepten. Suelto la culpa por incomodar simplemente siendo yo mismo. Esto no es mío para cargar. No necesitas decírselo a ellos, no necesitas confrontarlos, no necesitas explicaciones. Esto es trabajo interno, es reconfiguración de cómo procesas su rechazo. Es quitarte el peso de responsabilidades emocionales que nunca fueron tuyas. Y cuando sueltas, cuando realmente dejas caer esa carga, algo se libera en ti. Energía que gastabas justificándote, espacio mental que ocupabas analizando qué hiciste mal, tensión emocional que cargabas tratando de resolver conflictos que no tenían solución porque no eran reales. Todo eso se libera, y en ese espacio que se abre, puedes finalmente hacer el segundo movimiento, el que Jung consideraba absolutamente esencial para vivir con verdadera libertad psicológica: integrar tu propia sombra. Porque aquí está lo que nadie te dice cuando hablas de proyección. Tú también proyectas, tú también tienes sombra, tú también cargas material reprimido que no has integrado. Y mientras ese material siga sin integrar, seguirá siendo reactivo en formas que no controlas. La diferencia entre tú y las personas que te rechazan no es que tú no tienes sombra, es que tú estás dispuesto a mirarla. Estás dispuesto a reconocer lo que reprimiste. Estás dispuesto a integrar en lugar de proyectar. Y ese proceso de integración es exactamente lo que te da la libertad final. La libertad de no reaccionar cuando te proyectan. La libertad de no tomarte el odio como personal. La libertad de vivir auténticamente sin cargar culpa por las sombras que activas en otros. Entonces pregúntate, ¿qué he reprimido yo? ¿Qué aspectos míos consideré inaceptables y enterré en la sombra? ¿Mi rabia? ¿Mi ambición? ¿Mi necesidad de reconocimiento? ¿Mi egoísmo natural? ¿Mi capacidad de poner límites?
No se trata de actuar impulsivamente desde esos aspectos, se trata de reconocer que existen, de aceptar que son parte de ti, de dejar de gastar energía negándolos. Porque cuando integras tu sombra, cuando reconoces y aceptas todo lo que eres sin juicio, algo extraordinario ocurre. Dejas de ser reactivo. Ya no te ofende tan fácilmente lo que otros hacen, ya no te activan las mismas cosas, ya no proyectas tu material reprimido sobre otros. Y desde ese lugar de integración puedes caminar en el mundo de forma completamente diferente. No defendiéndote, no justificándote, no modificándote para agradar, simplemente siendo, completamente, auténticamente, sin disculpas. Jung trabajó con un hombre que después de años de integrar su propia sombra, llegó a un estado que describió como libertad psicológica completa. Ya no le importaba quién lo rechazaba, no porque fuera indiferente o frío, sino porque entendía tan profundamente el mecanismo que ya no podía tomárselo personal. Cuando alguien lo atacaba, lo veía con claridad, veía la sombra activándose, veía la proyección ocurriendo, y en lugar de reaccionar desde ego herido, respondía desde comprensión, a veces con compasión, a veces con distancia, pero nunca desde la creencia de que el ataque significaba algo sobre su valor. Eso es caminar en conciencia, no es ser indiferente al rechazo, es procesarlo desde comprensión profunda en lugar desde herida emocional. Y cuando llegas a ese lugar, cuando finalmente sueltas la culpa que no era tuya e integras la sombra que sí es tuya, vives de una forma que la mayoría nunca experimentará. Vives libre, libre de la necesidad de agradar, libre de la culpa por incomodar, libre de modificarte para encajar. Y esa libertad, esa capacidad de ser completamente tú mismo sin cargar el peso de sombras ajenas, es el regalo final de entender lo que Jung reveló. No te odian a ti, odian lo que no pueden aceptar en ellos mismos. Y tú, simplemente existiendo auténticamente, les recuerdas eso. Y ese recordatorio duele. Y proyectan ese dolor hacia ti. Pero ahora que lo sabes, ahora que ves el mecanismo con claridad completa, ya no tienes que cargarlo. Ya no tienes que tomártelo personal. Ya no tienes que preguntarte qué está mal contigo. Porque no está mal nada. Nunca estuvo mal nada. El problema nunca fuiste tú. Eres la sombra que odian, pero no porque seas oscuro, sino porque eres luz en lugares donde ellos viven en oscuridad. Y esa luz, tu autenticidad, tu libertad, tu integridad, es exactamente lo que necesitas seguir siendo. No por ellos, por ti. Porque traicionarte para que otros se sientan cómodos es el precio más alto que puedes pagar. Y ya no tienes que pagarlo. Suelta la culpa. Integra tu sombra. Camina en conciencia. Y vive libre. Si este video cambió algo fundamental en cómo te ves, suscríbete ahora, porque hay más. Hay algo sobre cómo estas dinámicas de proyección operan en relaciones específicas, en parejas, en familia, en el trabajo, y cómo navegar cada una desde esta nueva comprensión. Y eso lo veremos en el próximo video. Te espero del otro lado, con claridad, sin culpa, completamente libre.